Señor obre en esta noche, en nuestras vidas, como Él siempre lo hace, con su Espíritu Santo siempre lo hace, ¿no? Con su palabra, a través de su palabra, y que encontremos también respuestas y el camino, ¿sí? El camino que es el Señor en todas las cosas. Amén. Hoy vamos a tratar un tema que a lo largo de estos 2 años, ya un poco más de 2 años que venimos compartiendo estos talleres, siempre lo hemos mencionado de alguna u otra manera, pero siempre un poco como de costado, o era un tema que a veces surgía como secundario en algunas conversaciones o en algunas preguntas. Y hoy vamos a ver específicamente qué son las familias llamadas familias ensambladas, ¿sí? Voy a hacer un pequeño acá el dibujo de a qué se le llama familia ensamblada. Es un término que surge, no es tan antiguo porque surge en la modernidad, y en la iglesia esto era un tema de lo cual ni siquiera se mencionaba o se hablaba, y ha sido necesario incorporarlo también dentro de talleres de familia y de matrimonio, como estamos nosotros haciendo, ¿sí? Una familia ensamblada, y vamos a compartir con la palabra del Señor, acá le voy a hacer, como ya saben, dibujando no soy muy bueno, ¿sí? Así que van a tener que disculpar, que imagínense lo que yo estoy dibujando, ¿sí? Pero básicamente una familia ensamblada, acá vamos a hacer un varón, una mujer, ¿sí? Que se unen, estamos hablando de matrimonio, estamos hablando de familia, que conviven, que se unen para hacer familia, pero que cada uno de ellos, o uno o los dos, acá vamos a poner al revés, ¿no? Vienen a esta relación con uno o más hijos que han tenido previamente, ¿sí? De relaciones previas, de relaciones anteriores. Y este hombre y esta mujer que tienen uno o los dos que tienen hijos de alguna relación anterior, deciden formar una nueva familia, ¿sí? Primero, algo que debe estar claro: el modelo de familia lo establece Dios. Dios establece en su palabra cómo debe ser la familia, cuál es el orden en el cual, el orden dado en la familia, cuáles son las responsabilidades dentro de la familia, dónde está, cómo debe ejercerse la autoridad, sobre quién recae la autoridad, ¿no? De ser cabeza, de ser quien provee, quien cuida, quien tiene bajo su responsabilidad su casa y la crianza de sus hijos, y de responder primeramente delante de Dios, el rol de la esposa. Esto ya lo hemos visto en estos 2 años, hemos visto todas estas cosas, y esto no cambia en el caso de una familia ensamblada. Le ponemos ese nombre porque tiene sus particularidades y es lo que tenemos que ver hoy, ¿sí? El orden establecido en la palabra no cambia, los principios establecidos en la palabra de Dios no cambian, porque Dios da estos principios a la familia. Y donde hay una familia constituida, este principio es válido, este principio es establecido por Dios. Y esto lo vemos, por ejemplo, Efesios capítulo 5, verso 21 hasta el 6-9. Voy a poner esto acá para que quede Efesios 5, 21 al capítulo 6, verso 9, donde tenemos en este extenso pasaje. Ya lo hemos visto, ya lo hemos leído, lo vamos a repasar ahora, simplemente para entender que el mismo pasaje, no hay un pasaje bíblico, no hay un mandamiento distinto para las familias que se constituyen de esta manera. Hay un único mandamiento, hay un único diseño, hay una única palabra de Dios para todo lo que es familia, ¿sí? Entonces, dice la palabra, 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor.
porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas resten a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respeta a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Amén. Este extenso pasaje, hay otro pasaje donde también hemos leído que se habla de la familia, de los principios que gobiernan la familia. Estos principios no son negociables. Eso tenemos que tener muy claro. Todos los principios, tanto de orden, de autoridad, de responsabilidades, tanto del esposo hacia la esposa y los hijos, de la esposa hacia su esposo y sus hijos, de los hijos hacia los padres, de todos aquellos que sirven a la familia y de el varón hacia aquellos que sirven en su casa, son principios que son innegociables, inmutables, están en la palabra de Dios y Dios no los cambia, no importa, ¿sí?, cómo haya sido formado o de cómo haya sido ese origen, ¿sí?, que condujo a la formación de esa familia. Hemos visto hasta ahora muchos consejos, la mayoría de ellos para hombre soltero, mujer soltera o libre para casarse, sin ninguna tal vez hijo que trae la relación, que simplemente se unen y a partir de allí se empieza a formar la familia con un hombre, una mujer solos, se casan y comienzan a desandar juntos lo que es la construcción familiar. Llegan los hijos y ahí ya también vimos todos esos consejos. Pero acá estamos hablando de un hombre y una mujer, o uno de los dos, que ya llega a la relación familiar con hijos, de una relación previa, y eso va a hacer que esta relación, o la construcción familiar, la construcción de la familia, tenga sus puntos a considerar, ¿sí? Pero esto sigue siendo innegociable, ¿sí? Acá lo que va a suceder es que hay una relación de vínculos distintos. Hay vínculos previos. Y hay vínculos que, de no considerarse estos vínculos previos, que si no se consideran, van a afectar la construcción familiar. Cuando un hombre y una mujer, estamos hablando de creyentes, ¿sí? Creyentes, un cristiano, una cristiana, que llegan por distintas circunstancias de esta manera y que, teniendo libertad para unirse en matrimonio, lo hacen, se unen en matrimonio, y no solamente es el hombre y la mujer que inician esta relación
matrimonial, sino que ya suman, vienen, ¿sí?, con uno, dos, ¿sí?, un hijo o hijos de relaciones previas para conformar una nueva estructura familiar. Gloria a Dios por esa gracia que les ha concedido de volver a formar una familia, ¿sí? Porque la familia es una bendición. Y gracias al Señor y gloria al Señor, si un hombre y una mujer que tal vez han pasado por una historia de que, si vienen así, posiblemente haya una historia dolorosa detrás de esto, haya una historia complicada atrás de esto, haya una historia de sufrimiento y donde tal vez todavía haya cosas pendientes, pero gloria a Dios y gracias al Señor, si tienen la oportunidad, si Dios les da una oportunidad de construir una familia en Cristo, porque de esto estamos hablando, de que tienen la intención y se unen, teniendo la libertad para hacerlo, para construir una familia en Cristo. No conforme a lo que dice el mundo, no conforme a los consejos del mundo, sino sobre la palabra de Dios, haciendo a Cristo el fundamento, a Cristo el centro, el eje de la familia y el propósito de la familia. Si esto es así, entonces vamos a ver que de entrada podemos llegar a encontrarnos con dificultades, que lo que diríamos una familia tradicional, ¿no?, hombre soltero, mujer soltera, que se unen y listo, y arranca la familia, bueno, no van a tener una historia tal vez previa para resolver, ni vínculos que deban considerar. Acá hay una cuestión de vínculos, no de principios. Los principios están claros, ¿sí?, pero los vínculos previos pueden hacer que esto sea más dificultoso. Y la iglesia debe estar preparada para recibir, para ayudar, para contener, para derramar gracia y misericordia, ¿sí?, para que todos aquellos que realmente deseen vivir una vida agradable al Señor y tengan esta posibilidad y sean libres en el Señor para poder hacerlo, la iglesia pueda guiarles, pueda hacerles esa contención, esa ayuda, y también saber qué aconsejar y qué decir. Hay muchas iglesias que, con tal de que esto se produzca, alteran los principios bíblicos, con tal de que, bueno, darles otra oportunidad a un hombre, a una mujer que vienen con una historia y llegan hacia la iglesia. Bueno, la verdad, bueno, modifiquemos, cambiemos algo en la Biblia para que puedan construir una nueva familia, y eso no funciona. Los principios son innegociables. La palabra de Dios no se negocia, ¿sí? Y el varón asume esa responsabilidad de cabeza, y no solamente va a ser cabeza sobre su esposa, cabeza sobre su casa. Y este ser cabeza sobre su casa implica que también va a ser cabeza sobre hijos, tal vez un hijo que no le es propio, pero debe asumir esa responsabilidad también de no provocar a ira a ese hijo que ahora, ¿sí?, debe considerarlo como suyo porque tiene la responsabilidad, aunque no sea su padre biológico, tiene la responsabilidad de criarlo en la disciplina y amonestación del Señor. Cuando estas familias así se conforman, el varón sigue siendo cabeza, y cabeza sobre su esposa, es decir, tiene la autoridad, la responsabilidad recae sobre él, ¿sí?, y no solamente sobre su esposa, sino sobre todo lo que está en su casa, incluidos los hijos que no le sean propios, que tal vez su esposa trae a esta relación. Estas cosas deben ser consideradas antes de casarse, porque muchos no prevén estas cosas. Dicen, bueno, nos queremos, bueno, vos tenés hijos, yo tengo hijos, nos casamos y después vemos. Pero resulta que hay una cantidad de situaciones pendientes, una cantidad de situaciones que deben considerarse, que se posponen, y al posponerla
esa familia ya empieza con problemas. Y es muy difícil, ya de por sí es difícil, ¿sí?, construir una familia ya con estos vínculos previos, y mucho más cuando no se han tenido en cuenta, no se han considerado. O cuando la iglesia simplemente no supo qué hacer, ni qué decir, ni qué consejo dar, y dale para adelante y después vemos qué hacemos. Y hay cosas que deben considerarse, como la edad de esos hijos, como lo más importante, tal vez, ¿sí?, es esas relaciones previas. Se las voy a, para que las podamos entender un poco. Sabemos, yo sé que entienden, ¿sí?, pero para que la podamos graficar un poco. Este hijo, porque tal vez la mujer, no digo, o el hombre, ¿sí?, ha logrado resolver o no su historia previa y ha llegado a esta relación ya con más o menos su historia delante de Dios ya resuelta, ordenada. Pero los hijos, ¿sí?, estos hijos han creado vínculos. Estos niños, nacidos en relaciones previas, hay una cantidad de vínculos atrás de ellos. ¿Sí? Por ejemplo, si hay un padre biológico, si hay un papá biológico, entonces tal vez haya abuelos, tal vez tíos, amigos, vínculos. No estoy hablando de costumbres, porque las costumbres se pueden adaptar, las reglas dentro de esa nueva familia, bueno, van a ir yendo hacia los principios bíblicos. O sea, ¿cómo va a funcionar esa nueva familia? Bueno, esa nueva familia tal vez venimos de historias distintas, pero tenemos la palabra inmutable, entonces todas nuestras decisiones de cómo va a funcionar, bajo qué regla va a funcionar, que ya las vimos también, ¿sí?, en algún taller, bajo qué regla va a funcionar esta familia, bueno, están en la palabra de Dios. Como somos creyentes, hombre, papá y mamá son creyentes, mi esposo y mi esposa son creyentes, van a, ¿sí?, siempre buscar establecerse y establecer la palabra de Dios como un fundamento inmutable, seguro, para construir esta nueva familia. Pero estos vínculos previos deben considerarse. Estamos hablando de si hay hijos previos de los dos lados. También acá posiblemente haya una mamá biológica, haya abuelos, tíos, amigos, y la lista sigue. Vínculos, ¿sí?, vínculos que muchas veces no están resueltos. Muchas veces ni siquiera el hombre o la mujer tienen resueltas estas cosas. Acá, tal vez este papá es el ex, y tal vez esta mamá es la ex, y tal vez esa relación con el ex o la ex puede ser muy tormentosa todavía. Puede haber problemas que todavía están judicializados. Puede haber problemas que tal vez están medio resueltos. Que tal vez no han encontrado todavía un camino, ¿no?, como para un camino llano, como para decir, bueno, ya el tema de mi relación con mi ex ya está bastante solucionado y ya más o menos hemos solucionado la relación del ex, ¿no?, con el niño o la niña, con el hijo. Si esto ya está considerado, si esto ya está resuelto, gloria a Dios. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? ¿Hacia dónde vamos apuntando? ¿Sí? Que tiene que ver con establecer claramente los principios, establecer claramente la palabra de Dios como el fundamento, pero negar esto y posponerlo y no hacer nada va a causar muchos problemas a esta familia, la nueva familia que se está construyendo. ¿Sí? Porque a los desafíos ya de construir una familia
Porque hay desafíos, cuando uno construye una familia hay muchos desafíos. Hay muchos desafíos. Y acá se están sumando algunos más, porque acá hay vínculos previos que pueden afectar el establecimiento de la palabra de Dios, de ese orden, del ejercicio de la autoridad, del ejercicio de la disciplina, de la enseñanza, de la crianza, de cómo van a complementarse, ¿sí? De que hay decisiones que a veces están condicionadas, hay decisiones que a veces están condicionadas por estos vínculos, porque aunque el hombre, el varón, va a ser cabeza sobre su casa y va a asumir esa responsabilidad delante de Dios también de criar a todos esos hijos, ¿sí? o esos niños que han venido de relaciones previas, también criarlos en la amonestación, en la disciplina del Señor, pero hay condicionamientos por los vínculos previos, que tal vez estén resueltos o tal vez no. Tal vez el ex no quiere que tu hijo sea educado tenga una formación cristiana. Y tal vez sea una piedra en el zapato, algo que se opone allí, algo que está permanentemente en oposición. Y si eso está pendiente, va a generar muchos problemas adentro, en la relación, no solamente con los niños, sino también en la pareja. Y lo que sucede es que todas esas cosas en general no se prevén, no se hablan. Simplemente, listo, nos casamos, y resulta que la casa donde vamos a vivir, yo tengo un varón, vos tenés una nena, y no tenemos una pieza, hacemos que los dos duerman juntos. Y no se previó eso, por ejemplo. Y nos damos cuenta cuando, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, mandamos al varoncito a que duerma en el living. Pero ese varoncito antes tenía su propia pieza. Y ahora se encontró en una situación que él no pidió, pero que está pagando o está padeciendo consecuencias que nadie previó. ¿Sí? Todas estas cosas deben verse antes. Y la iglesia debe ayudar a que estas parejas lo puedan ver antes. Yo entiendo que a veces llegan así, ya llegaron así, y a veces llegaron en una relación de concubinato. Y entonces ahí la iglesia se encuentra con todo un panorama con un ovillo que todavía está en la madeja, ¿no? Es una madeja y que pasan meses y a veces pasan un par de años hasta que se logra desenredar toda esa madeja y entender dónde está la punta del ovillo para entender las situaciones, los vínculos, las historias, porque muchas veces hay historias de dolor y de sufrimiento, y de mucho dolor y de mucho sufrimiento. Y la iglesia a veces se encuentra con la tarea de tener que tratar primero con el dolor y el sufrimiento y después poder ayudar en la construcción familiar. Y muchas veces lo que pasa es que pasaron ya 2 años, pasaron ya 3 años que están en la iglesia y la cosa en vez de estar mejor cada vez está peor. El consejo es, si llegaron así, bueno, la iglesia tiene una gran tarea y un gran trabajo que hacer y debe usar la sabiduría, el entendimiento, la misericordia, la gracia para ayudar a contener, a direccionar estas cosas, a encaminarlas hacia el cumplimiento de la palabra de Dios, no es otra cosa. No inventamos nada, no hacemos para cada caso que llega no cambiamos el versículo bíblico o los versículos de la Biblia para acomodarlas a la situación de la gente que viene, sino que la gente que viene a Cristo debe venir a Cristo y a su palabra, y si son verdaderos discípulos, entonces van a ser guiados y van a querer ser guiados para cumplir la voluntad de Dios. Y aunque lleve tiempo, pero la disposición va a estar, porque a veces hay temas que deben ser resueltos para que esto realmente se establezca. Y a veces hay un camino al cual debe ser conducido toda la familia para que finalmente la palabra de Dios se establezca firmemente y quede enraizada en esa familia. Sabemos esto, no somos ignorantes
No pretendemos que llegan a Cristo y listo, ya está solucionado todo mágicamente. Acá hay muchas cosas para hacer. Si llegaron así, bien, hay mucho trabajo. Si esto es algo que sucede en la iglesia, ya siendo cristianos, y siendo cristianos toman esa decisión, entonces todas estas cuestiones de los vínculos deben ser tratados antes. Deben ser resueltos antes, deben ser puestos a consideración antes. Y si no, si esta pareja no tiene en sí misma los recursos o el entendimiento para resolverlo, entonces debe acudir al consejo pastoral, ¿sí? Al consejo de los pastores para que los guíen en lo que conviene hacer, en lo que no conviene hacer. Porque de primera y de una, acá deben establecerse límites que antes no eran necesarios establecer si vivían solos, ¿sí? La construcción de una nueva familia en el Señor va a requerir que todos estos vínculos sean revisados, porque acá hay límites que va a haber que poner, límites que tal vez antes no eran necesarios, pero que ahora sí van a ser necesarios. Porque acá hay una familia nueva, acá no se trata solamente, no, los abuelos de mi ex venían cuando querían y se llevaban a los chicos cuando querían. Ahora ya no es posible porque hay un padre, hay un varón que asume la responsabilidad también de esos niños. ¿Se entiende? Que ya no se trata de, acá hay decisiones, espera, que ya hay alguien que tiene la autoridad y que debe asumir esa autoridad y empezar a ejercerla con sabiduría, con entendimiento, y eso implica que ahora los vínculos de un lado y de otro tienen que respetar esta nueva familia. La tienen que respetar. Y ese respeto viene de la autoridad que ejerce el varón. La mujer se asocia activa, también ya lo hablamos, ¿sí? Pero el varón, cuando toma y asume esta autoridad como cabeza, entonces se va a encontrar con la necesidad de poner límites donde antes no era necesario poner límites. Y estas cosas deben ser vistas y previstas. Sí, perdón, pastor, si el hijo de una de las partes rechaza al padre o a la madre nueva, ¿se tiene que impedir el casamiento? Acá entramos en esos puntos espinosos. Porque mucho de esta nueva familia o de la posibilidad de esta construcción familiar, al haber hijos previos o de relaciones previas, va a depender de la edad de estos niños. Porque si son bebés, si tienen 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, sabemos que a esa edad, ¿sí?, si se los cubre de amor, de afecto, de cariño, lo reciben, los niños pequeños reciben eso, ¿sí? Reciben eso, y mamá ahora vive con otro hombre, o papá ahora vive con otra mujer que no es mi mamá, que no es mi papá, pero si ese papá o ese varón o esa mujer ahora lo cubren de amor, lo cubren de afecto, de cuidado, ese niño va a recibirlo, porque los niños reciben todo eso, tienen un corazón abierto y dispuesto, y para él va a ser natural, ¿sí? Crecer en esa nueva familia y tal vez hasta llamar papá o hasta llamar mamá a aquel que, aunque biológicamente no lo sea, lo considera así porque es quien está asumiendo ese rol. El tema es cuando estos niños ya no son tan niños, en especial cuando están cerca de la preadolescencia o cuando son adolescentes, ¿sí?, que ese es el caso que más problemas puede llegar a causar. ¿Qué hacemos cuando el niño tiene 8, 9, 10 años, está entrando a la preadolescencia y no acepta esta relación? ¿Qué hace el papá o la mamá? No importa lo que vos pensás, yo voy a hacer lo que yo quiera. Porque estamos hablando de que esta familia debe bendecir no solamente los niños que pueden llegar a nacer de esta nueva relación, los hijos comunes que pueden llegar a venir, ¿sí?, o ya estar, sino que debe bendecir a todos los que vienen a este núcleo familiar. Y cuando el niño, ¿sí?,
Dice, no, pero acá el que decide soy yo, mi hijo no va a decidir lo que yo voy a hacer con mi vida, yo me junto igual, yo me caso igual, y vos te venís conmigo, aunque vos te opongas. Mi consejo, resuélvalo primero. Eso debe estar resuelto. Porque no se puede formar un nuevo núcleo familiar cuando hay odio, resentimiento, enojo en un niño o en un niño que ya es preadolescente o adolescente. Está socavando la unidad familiar. Y los padres, o la madre o el padre, digamos que está en la relación, que pretende unirse en una nueva relación, debe tratar ese tema. Y los dos que han de unirse deben ver ese tema. A veces no es que rechaza a la nueva pareja, lo que todavía está soñando con que, no sé, mamá vuelva con su papá. Y esta nueva pareja le quita esa oportunidad. Sabe que si mamá se casa ahora con este hombre, por muy bueno que sea, su papá nunca va a volver a vivir con ellos. Y eso lo enoja y eso lo frustra. Y si nosotros no tratamos ese tema y no se resuelve ese tema adecuadamente, hay maneras de resolver eso. ¿Sí? Hay maneras de tratar eso. No se resuelve en un día, no se resuelve en 2 días, pero hasta que no esté resuelto, sería conveniente no seguir avanzando, debe estar resuelto. Tampoco es que uno va a estar esperando a que, que sea mayor de edad y se vaya de la casa para poder casarse, pero esas cosas sí deben tratarse. ¿Sí? Sí deben tratarse. Hay cuestiones que no deben dejarse, nos casamos y después vemos cómo se resuelve. No, primero resolvamos estas cosas y después vengamos. Aquellos que lo han hecho igual, ¿sí? Pues también, de esto tenemos casos, ¿sí? Que igual nos casamos y después vemos, se encuentran después en situaciones muy tensas dentro de la nueva familia y con muchas dificultades para construir esa nueva familia. Con dificultades que estaban claras antes de unirse y que deberían haber sido tratadas antes. ¿Sí? Los niños cuando ya entran en esa edad de preadolescencia, estamos hablando ya 8, 9 años, 10 años y más si son adolescentes, estas cosas están latentes, hay mucha frustración. Va a haber, inclusive si han venido de procesos dolorosos, si han venido de una relación que ha visto violencia en esa relación previa, adicciones, desprecios, humillaciones, abusos, tal vez ellos mismos han sido abusados, ¿sí? Esas cosas no pueden dejarse pendientes de decir, no, yo vengo de una relación tumultuosa, pero no le dije nada a mi nuevo esposo para no sea cosa que no quiera casarse conmigo. ¿Cómo no le vas a decir nada? No le vas a compartir esas cosas. Si vas a tener que hacerte cargo de la situación y de ese tal vez niño o niña que viene con una situación difícil y que debe ser contenida, y el varón o la mamá que va a recibir a los hijos de este hombre con el cual se va a casar, va a tener que tratar y lidiar con esa situación. Lo peor que uno puede hacer en estas situaciones es mantener alguna cuestión importante en tinieblas. Cuando un varón, una mujer ya con una historia previa van a unirse, tienen libertad para hacerlo y van a unirse y formar una nueva familia, gracias al Señor, gloria al Señor por eso. Lo peor que se puede hacer es dejar algo bajo el amparo de la oscuridad. Bueno, sí, mi hijo está enojado, pero no le voy a decir nada, no sea cosa que no quiera casarse conmigo. Bueno, no, mi hija fue abusada por mi ex, pero no quiero decirle nada, o por un tío, o por un abuelo, pero no le voy a decir nada, no sea cosa que mi esposo, mi esposa ponga el grito en el cielo y ya arme lío. Lo peor que puede hacerse es dejar algo en la oscuridad. Porque ¿quién se maneja en la oscuridad? Satanás. ¿A quién le estamos dando ocasión? A Satanás. ¿Sí? Y yo entiendo que puede ser muy doloroso, pero si
los que han venido con una historia previa, y especialmente si esa historia previa es de mucho dolor y sufrimiento, deben poder mínimamente confesárselo a quien va a estar unido a él o a ella hasta que la muerte los separe. Estamos hablando de dos personas que ya están en una edad adulta, jóvenes adultos o adultos. ¿Sí? Que cuando estas familias, ¿sí?, se establecen, nadie ignora que te estás casando con, no solamente te estás casando con una mujer, ¿no? En el caso del varón, que se está casando con una mujer, o la mujer con un varón. Se está casando con el varón y con la historia de ese varón, o con la mujer y con la historia de esa mujer. Y vos estás aceptando, el cónyuge, aquel que ha aceptado esto, está aceptando no solamente a quien va a ser su cónyuge, sino a la historia. Y debe conocer esa historia. Porque ahora se vuelve parte activa de esa historia. ¿Sí? Y mantener cosas escondidas, ocultas, lo que va a hacer es socavar la unidad familiar. Porque ahí Satanás, donde haya oscuridad, va a encontrar el terreno fértil para sembrar lo que él siempre siembra, ¿no? Dudas, incertidumbres, discordia. Nosotros tenemos que, como hijos de luz, traemos todo a la luz. Y no es que estamos publicando acá en la iglesia, no, yo viví esto, no, pero con quien vas a compartir tu vida. A la luz. Es una relación que debe establecerse bajo la luz, donde todo lo que está en tinieblas, en oscuridad, debe ser puesto a consideración a la luz. ¿Sí? Porque tanto el esposo como la esposa han de orar, han de tener que considerar estas cosas y cómo esas cosas han de afectar o no. Cómo eso debe tratarse para que esta nueva familia realmente funcione. Y funcione bajo los principios bíblicos. ¿Sí? No, pero no quiero decirle nada porque esto va a traer problemas, no va a querer casarse conmigo. Bueno, si al conocer tu historia no quiere casarse con vos, bueno, mejor que no quiera casarse con vos. No es la persona. ¿No es cierto? ¿Sí? Porque el amor es incondicional. Si en verdad ama, es incondicional ese amor. ¿Sí? Y recibís a tu cónyuge sabiendo que hay toda una historia. Y que esas historias muchas veces no son lindas. No son felices. No es un cuento de hadas. Hay dolor, hay sufrimiento. Y si esa historia todavía no fue resuelta, entonces es buena ocasión para resolverla antes de entrar a una nueva relación. Siempre es bueno, si uno quiere empezar algo nuevo, siempre es bueno haber terminado con lo viejo. Y ese terminar con lo viejo implica haber resuelto, no tener cosas pendientes, no digo solucionadas ni perfectas, pero al menos tratadas, al menos ya, ¿no?, sabiendo, ¿sí?, al menos sanos, con un corazón sano, ¿sí?, sin odio, sin resentimiento, sin miedos. Acá hay relaciones que aunque deben fijarse límites, deben ser encausadas. Por ejemplo, si hay un ex que tiene un régimen de visitas, un ejemplo. No, pero el papá o la mamá biológica tiene un régimen de visitas. Eso no se puede impedir, no se debe impedir. Y el varón, que es autoridad sobre su casa, debe favorecer la crianza de sus hijos y de los hijos de su cónyuge, y parte de favorecer es mantener un vínculo sano con su papá o su mamá biológica. No se deben evitar, ahora yo me casé con ella y le corto el rostro al ex, no viene más a casa, no va a ver nunca más a los hijos. Espera, tiene derecho, si quiere, tienen derecho, y los hijos tienen derecho.
Y estas son cosas que a veces no se consideran. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Y cómo vamos a tratar estas cosas? Tiene un régimen de visita, se lo lleva cada 2 fines de semana. ¿Y cómo vamos a hacer esto? ¿Y cómo vamos a organizarlo? No, ahora nosotros le vamos a poner las condiciones. No, eso ya está establecido. Un juez estableció eso. Y entonces uno debe respetarlo y favorecer que ese niño o esa niña crezca con un vínculo con su papá o mamá biológica fuerte, saludable, sano. Uno va a estar velando por eso. No va a estar impidiéndolo, va a estar favoreciéndolo porque ese niño o esa niña necesita, ¿sí? Su papá o su mamá biológica es parte de su propia identidad, de su propia historia, tiene derecho a conocer su historia. De acá entramos en temas que a veces son difíciles de tratar, de hablar. Ahí, bueno, vemos generalmente, no conocemos que siempre los niños quedan a cargo de la madre. Ahí, bueno, te pone que este varón puede dar una sección que yerra. Pero el ex debe ceder la enseñanza que él tiene que dar a esta nueva pareja. Acá no se trata de si cede o no cede, ¿sí? Sino de que no tiene injerencia en lo que pasa, ¿sí? O en las reglas que se determinan y se definen en este nuevo núcleo familiar. Está fuera. Así que no puede decir, bueno, yo no quiero que cumplan Efesios 5. No puede. ¿Sí? Esto debe ser claro antes de casarse. Mira, nosotros somos cristianos, me voy a casar con un cristiano. Le voy a decir, si tienen una relación más o menos, o poner que tenga una relación con el cristiano, me voy a casar con eso, tú sabes que yo soy cristiano, me caso con un cristiano, y a mis hijos, que ya los estaba criando, porque si la mujer viene con un hijo, también lo ha estado criando, si es cristiana, lo ha estado criando en la disciplina del temor al Señor, ella ha asumido esa responsabilidad. No importa que el ex no quiera, la madre tiene la custodia y ¿sí? Está formando a su hijo en el Señor. Ese hijo es Timoteo. ¿Sí? Está siendo enseñado por la madre, tal vez por la iglesia, la abuela, no sé, está siendo formado. Se va a casar, se casa, listo, ahora hay un nuevo núcleo familiar, ahora la mujer, ¿sí? Ahora descansa esa responsabilidad en el varón, que va a velar por todo esto, va a favorecer todo esto, va a propiciar todo esto, y él va a hacerse responsable de que esto realmente sea establecido sobre su casa y sobre todos los de su casa, incluido este niño o esta niña del cual no es padre biológico, pero que ha asumido una responsabilidad, porque ha tomado a su mujer con todo lo que su mujer ha traído a esta relación, y lo más valioso y precioso que ha traído es este hijo. No va a decir, yo me hago cargo de vos, de tu hijo, hacerte cargo vos, o que se haga cargo el ex. No va a decir eso, no puede decir eso. Debe asumir esa responsabilidad, porque de eso se trata, de asumir que el varón es cabeza sobre todo lo que está en su casa, sobre todo lo que está sobre su casa, en su casa. Y estos hijos son cosas valiosas, no son hijos de segunda. No son hijos de segunda, que pueden ser tratados con reglas distintas. Hay una misma regla para toda la casa. Hay una misma regla para todos los hijos. Sean propios o no sean propios, hayan surgido de esta relación o vengan de relaciones previas. Hay una misma regla. Las reglas son las mismas. ¿Sí? Los principios son los mismos, las reglas de horario son las mismas, las reglas para las relaciones son las mismas. Se tiene en cuenta esto, por supuesto, porque hay que considerarlas dentro de esas reglas. Pero si el ex dice, yo no quiero que mi hijo sea cristiano, y no es decisión de él, no es decisión de él. La responsabilidad recae sobre quien tiene la custodia y sobre quien está ejerciendo la autoridad sobre ese nuevo núcleo familiar. Es un nuevo núcleo familiar, y el varón muchas veces, ¿sí? Si el hijo, bueno, es de mi esposa, de una relación anterior, la verdad que está todo mal con el ex, está todo mal, está todo judicializado, o tiene una restricción, o esto, o aquello, la verdad que una persona así, asá, violenta, lo que sea, y esto es un problemón.
Bueno, el varón que se va a casar con esa mujer debe asumir la responsabilidad de proteger no solamente a su mujer. Yo te cuido a vos cuidas a tu hijo. No es así. No es así. Y si eso no está hablado, si eso no está considerado, si eso no está reconocido y asumido previamente, espera, nos casamos y esto ya, no, acá hay que fortalecerse porque hay que poner los puntos bien en claro antes, ¿sí? Espera, tu ex tiene una medida de restricción, vos avisame a mí, antes del botón antipánico, vos avisame a mí. Porque yo debo asumir la responsabilidad de defender mi casa. Y no se trata de ser violento ni nada. Pero voy a defender mi casa, que sepan que hay un hombre acá, que hay un varón que está defendiendo su casa. Que no está más sola, o sea, tu hija no está más sola, ahora tiene verdaderamente un padre que asume esa responsabilidad. Aquel que no está dispuesto a asumir esa responsabilidad, entonces, que no piense en unirse, ¿sí?, en una relación así. Pero ahí también vemos la participación, usted decía, que le da a la mujer a la nueva cabeza del hogar. Sí. Le da todo el vínculo anterior, conocimiento y también para que tomen decisiones, porque muchas veces se ven estos casos y como para no entreverar las cosas y que no haya inconveniente, se separan algunas cosas. O sea, no te preocupes por lo anterior, yo lo resuelvo, ocúpate de una nueva familia, por así decirlo. Sí. Para evitar problemas o empeorar las cosas. Muchas veces uno quiere que las cosas sigan marchando bien y trata de no involucrar a la otra parte. El tema que si no se el tema que si tratamos de decir, bueno, no, para no empeorar las cosas, digamos así, en realidad nos estamos alejando de esto. Y alejarse de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios no es sabio. La bendición del Señor va a estar acá. Por decir así, de 100 parejas, por ejemplo, por decir así, de 100 parejas que tengan hijos de cada uno por su lado, puedo llegar a decir que entre una o dos parejas se plantean todos los problemas antes de establecer un vínculo. Sí. En el área que yo trabajo, me arriesgo a decir de 100 parejas que conozco por guardia, las 100 parejas, ninguna se blanquea su historia pasada y se dan cuenta después de que tienen un hijo en común de toda la historia pasada de cada uno. Y el ex, tanto mamá o papá, le plantea al hijo, le plantea a su ex, sería la actual, Sí. que no quiere que sea creyente, no quiere que tenga relación, que no quiere, que no es nadie, incluso le dice al propio hijo, si te pega la actual pareja de tu mamá, de tu papá, vos me decís, y ahí vos te venías a vivir conmigo. Sería nunca de 100 parejas, vamos a decir así, vamos a decir con una, son los que blanquean su historia pasada. Y después vienen los conflictos, encima yo soy criado de un tipo de familia como esa, terminan los chicos viviendo en cualquier otra parte, que fuera de la nueva relación y fuera de los padres biológicos. Sí, porque los niños se sienten expulsados. ¿Sí? No se sienten expulsados, te echan. Literal. Porque tu mamá o tu papá te echó porque vos te hiciste creyente. O tu papá y tu mamá, en vez de preferirte a vos como hijo, prefirieron a los hijos de la actual pareja. Porque vos capaz que tenías conflicto. Por eso las cosas que cuando no se... Estamos hablando de creyentes, ¿no? En el mundo es así.
fuera de los creyentes, por más que sea creyente o no sean creyentes, es como que en ese momento de conflicto con su historia pasada y la nueva historia, se olvidan del Efesios 5:21, se olvidan porque es literal, y priorizan su actual pareja y para evitar problemas con su expareja, excluyen al hijo. Sí, en definitiva siempre son los más vulnerables y los más indefensos los que pagan las consecuencias de las cosas que nosotros no hemos asumido, de la responsabilidad que nosotros no hemos asumido para hacer la voluntad del Señor. Si uno pone realmente al Señor en esta nueva creación, debe poner, o sea, somos creyentes, vamos a poner en todas las cosas primero al Señor, sobre todas las cosas del Señor, y ¿no? en el centro del Señor y para la gloria del Señor. Y en esto no es la excepción. Esto no se coloca después el cimiento, primero se coloca el cimiento y debemos prever, viendo y conociendo toda la historia, sin que quede nada ahí dando vuelta en la oscuridad. Debemos prever, entonces, entonces yo tengo que asumir esto y debemos asumir esta responsabilidad para estos hijos que Dios ha puesto ahora bajo nuestro cuidado, bajo nuestra protección y amparo, en verdad deben ser cuidados, en verdad deben ser amparados, en verdad deben ser contenidos, y vamos a hacer lo mejor y más que podamos para que crezcan sanos, fuertes, firmes, ¿sí? Con su historia también resuelta. Porque acá los adultos tenemos más recursos para afrontar ciertas situaciones, pero los niños no. Y los preadolescentes y adolescentes menos todavía. Entran en una etapa de conflicto con la autoridad, conflicto con Dios, conflicto con los padres, conflicto con sí mismos. Conflicto es una etapa turbulenta, entran en una tormenta en esa etapa de la vida. Mi consejo es, antes que entren en la tormenta, que tengan mínimamente su historia resuelta. Por lo menos su historia está ahí. Pasa también que en esa edad que usted dice, en esta etapa, tiene una fuerte influencia también en la ex familia, porque hay muchos vínculos que van a ser muy. Y esa edad con el adolescente es muy influenciable, es una lucha. Es una lucha, y se imaginen ya es una lucha con familia, digamos, hijos propios, y se imaginan, ¿no? Cuando el varón debe ejercer la autoridad sobre un hijo que no es propio. No puede excusarse y decir, bueno, la verdad que no, es tanto lío que mejor atenderlo vos, hacete cargo vos. Porque Dios le ha dado la autoridad a él, al varón. Eso pasa porque, por ejemplo, el hombre al adolescente que no es propio, a la actual pareja le dice, es tu hijo. Sí. Sujetalo vos porque lo voy a agarrar el cogote porque ya no sé cómo hablarlo. O el mismo adolescente te dice, vos no sos nadie, vos no sos mi papá. ¿Por qué? Porque es influenciado por su papá biológico o mamá biológica y le dice, no es tu papá, no es tu mamá. Vos no dejés que él te diga que vos no podés ir al baile. Él no es nadie. Y ahí está la autoridad que le da o la perspicacia que puede utilizar el hombre o mujer, papá del adolescente, de decirle, de buscarle la vuelta para endulzarlo y no tener una autoridad muy chocante con un adolescente, porque yo tengo 40 años, pero me acuerdo de mi adolescencia como hubiese sido ayer. Y en un estereotipo de familia así, que vos decís, yo me llevo el mundo por delante. Sí. A mí nadie me va a decir qué es lo que tengo que hacer, lo que no sé, si vos no sabés lo que haces. Porque en realidad uno como adolescente se da cuenta que el papá o mamá deliran, vamos a llamarlo mal y pronto, un tipo de familia fantasiosa, y vos decís, sí, ¿qué me va a decir vos? Que no han trabajado los vínculos como deben ser trabajados. ¿Usted querés mostrar algo? Sí, yo estaba escuchando lo que
usted habla de caso, digamos, de que cuando los chicos se juntan la pareja X, que tienen hijos adolescentes, pero también suele pasar que cuando tienen hijos chiquitos, por falta de conocimiento, digo en la parte cuando uno es cristiano, lo cría al hijo bajo la cobertura de Dios, a veces sin previo conocimiento de lo que usted dijo en Efesios, y la criatura se va criando, ¿no es cierto?, a medida del conocimiento de Dios, pero por ahí es, sin darse cuenta, es tratado con una diferencia, ¿entiende? Sí. Luego, cuando la criatura crece, toma decisiones basado en otras palabras, cuando uno lo apañó tanto que toma decisiones no basadas en el Efesios. ¿Explico lo que le quiero decir? Sí. Se va criando. Se trata a los hijos distintos, depende si es mi hijo biológico, si no es mi hijo, si es el hijo que nació de la relación. Entonces parece que hay hijos de primera, de segunda, de tercera, o que para el esposo, bueno, este hijo vale más y aquel no tanto, entonces no me meto, o la mamá dice, bueno, este es mi hijo, así que lo voy a apañar y no voy a aceptar, ¿no?, que las mismas reglas para todos. Y eso sí, esas diferencias, ese hacer acepción de personas dentro de tu propia casa, entre los niños, va a traer, por supuesto, consecuencias, claro, que se van a dar a conocer seguramente en la adolescencia. Claro, tal cual, eso es lo que yo me refiero. Por ahí usted habla específica más en la parte de adolescencia. Pero también, como le repito anteriormente, si depende cómo cría la criatura de chiquito, también influye más adelante. Sí. Porque cuando recién después pasa la etapa que se entera de que no es el papá, y como mayormente basado en cómo fue criado y cómo va a reaccionar y qué decisión va a tomar sobre lo que se va a enterar o lo que no. Como usted dijo, que no hay que dejar nada en la oscuridad, sino poner en blanco textualmente todo el primer momento. Pero yo más o menos lo digo por experiencia vivida, que cuando la persona sabe de dónde viene, también la criatura toma poder sobre eso, ¿me entiende? Entonces se va criando diciendo, bueno, como yo sé que no es mi papá, entonces el padre por ahí se limita a no tener el conocimiento de la verdaderamente palabra, como dice Efesios 21, que habla cómo debemos criarnos y cómo debemos manejarnos. Entonces la criatura por ahí toma dominio sobre eso. Sí, los niños siempre se encuentran una manera de aprovechar situaciones, lo van a hacer. Es manipulación. Además que somos los adultos los que tenemos que establecer los principios bíblicos, y acá va a haber que hacer algo más de lo que se hace cuando es una primera relación, ¿sí? Un matrimonio, dos personas solteras, sin historia previa, se casan y ahí comienzan los niños. Bueno, ahí todos los consejos que hemos visto. Acá se va a añadir algo, que es el trabajar los vínculos. Trabajar los vínculos. Ya a la edad que tengan, a la edad que hayan, ¿sí?, llegado en el momento que se forma esta familia, este nuevo núcleo familiar. Ser sabios en trabajar esos vínculos de amor, sean chiquitos, sean preadolescentes, sean adolescentes, y trabajarlos previamente o sea, los niños deben saber que esto va a suceder, por qué va a suceder, depende de la edad, ¿no? Uno tiene que ir hablándoles, depende de la edad que tengan, y antes que llegan, mire, a la edad de 8 años, le pongo 8 años porque es la edad que generalmente ya entienden y pueden tener y empiezan antes que surja el enojo y la ira del preadolescente y del adolescente, ya debe saber cuál es su origen. Debe conocer su identidad. Si no es hijo, pero vos no sos mi papá, sí soy tu papá. No soy tu papá biológico, nos casamos con tu mamá cuando vos tenías 2 años. Y mi papá, bueno, tu papá es de esa persona que viene de vez en cuando o que nunca más vino, desapareció. Debe conocer su propia historia. ¿Sí? Y debe saber cómo fueron las cosas y se lo debe contar a aquel que su papá o su mamá biológica, con su papá o mamá que lo ha tomado y lo ha adoptado como propio para criarlo. No se debe dejar que un niño llegue a la preadolescencia sin conocer su propia identidad, su propia historia. ¿Usted no cree que puede ser que en un caso así que usted diga, le vuelvo a repetir por evidencia, que yo tengo una hermana, fue como usted dice que hay que, antes de la adolescencia, ¿no es cierto?, para que sepa la verdad y el origen, pero ¿qué pasa?
cuando usted en esa edad también hay que evaluar que es muy chocante para una criatura enterarse que la persona que la crió desde que el momento que abrió los ojos va a ser impactante. Le dio por vivencia propia. Sí, va a ser impactante, pero si lo conoce en la adolescencia, no solamente ese impacto va a causar una ira muy grande. La rebeldía. Una rebeldía, una frustración, porque va a percibir que le mintieron. A mí como, yo lo comparto porque estamos entre hermanos, yo soy la persona que yo llamé a mi papá, es papá del corazón. Y a mí a la edad más o menos de 5 años, recuerdo bien papá en el auto contándome que él no era mi papá, sino que era que él me había criado. Y yo lo tomé, o sea, lo recuerdo así de preguntarle, ¿vos no sos mi papá? Y sí, soy tu papá, me decía, pero yo te crié. Y fue un momento y él me explicó y yo lo tomé con naturalidad, o sea, no fue algo que yo, adoración sentí siempre por mi papá. Él cubrió todas las áreas de padre y no fue algo malo, o sea, no afectó. Sí, mi mamá cometió el error de desvincularme totalmente con mi papá biológico, y eso fue un error, pero cuando él me contó, yo lo tomé bien. 5 años. Y después de ahí la relación fue la misma. Sí. Y lo bueno con mi papá es que mi papá nunca hizo diferencias, porque del matrimonio yo tengo mi hermana y siempre éramos las dos iguales, nunca hubo diferencias. Claro, por eso mismo yo le decía al hermano que en su caso fue agradable, ¿no es cierto? No, o sea, no fue una cosa que yo chiquita no puedo decirte que fue algo agradable, fue una sorpresa. Claro, pero en el sentido lo digo que usted se siguió criando bajo el amor de esa Claro, persona. mi papá me dijo, yo me imagino lo difícil que habrá sido para él, pero fue así que me comentó y seguimos charlando en el auto y después lo hablaba con mamá, pero él nunca hizo diferencias, nunca. Es más, yo lo prefería más a él que a mi mamá. Sí, era más pegada a él. Por eso esto requiere preverlo, requiere establecer esos vínculos claros, ¿sí? Bueno, a esa edad, hasta los 5 o 6 años, donde todavía se vive ese amor puro, ese amor sincero de los niños, reciben ese amor, si uno es sincero con ellos, el niño recibe y lo toma, ¿sí? Si uno espera, cuanto más tiempo uno espere, bueno, pasaron, no le voy a decir el año que viene, pasaron, ya tiene 12, ya tiene 13, ya tiene 14, ya tiene 15, cuando se lo contés y tal vez ni siquiera se lo alcances a contar, se enteró por otra parte, se enteró de la historia y mal contada, por alguien que odiaba a su mamá o su papá, así que mal contada, con toda la intención de causar daño, ¿no? Y ahí, en definitiva, no se lo quise contar para no hacerle mal, y le estabas haciendo un mal al posponer y a mantener eso en la oscuridad, porque le diste ocasión a Satanás a que avanzara en un terreno que le habías dejado libre. No hay que dejar libre ese terreno, hay que hablar esas cosas y hay que preverlas con amor. No me vas a expresión de la edad, porque es una parte de la historia, pero yo imagino que como niño, uno dice, bueno, mi papá verdadero, ¿cómo le decís? No, a esa edad, no que yo sabemos nada con vos. ¿Cómo repercute eso en el corazón del niño de pensar, bueno, ¿por qué no me quiso? No, bueno, los niños hacen, cuando un niño hace una pregunta, hay que contestársela. Si el niño no pregunta, no hay que contestarle una pregunta que él no hizo. Ah, yo no pregunté. Claro. Yo no. Claro, los niños en general no hacen esa pregunta, se la hacen cuando van creciendo. Sí. Cuando van creciendo se empiezan a hacer esas preguntas. ¿Sí? Bueno, cuando haga la pregunta, entonces tal vez, ¿sí?, ya hayas pensado alguna respuesta, o simplemente la verdad, mira, nos abandonó. No creo que no te haya querido, no inicies porque, ¿sí? ¿Por qué? Porque si te hubiese conocido, te hubiese amado como yo. ¿Se entiende? ¿Sí? Tal vez no tuvo esa ocasión y sabrá él, y Dios quiera que en algún momento él pueda, lo puedas encontrar o él te busque y pueda contarte. Y a lo mejor llega un momento en la vida del niño, preadolescente o adolescente,
que el amor de padre o madre que está siendo criado por el padre o madre de corazón, nunca tiene la necesidad de saber de su papá o mamá biológico por el simple hecho de que se siente pleno por el amor que le otorga el papá o mamá de corazón. Sí, o sea, ella Ya siempre no es llamó necesario, papá de no es corazón. necesario preguntar, y a lo sumo en su juventud o madurez entienda muchas cosas que ni siquiera fue necesario hacer una pregunta y tener una respuesta de parte de Y otras cosas que también lo hace Cristo, que al encontrarte con el Señor, muchas cosas las resolves con el Padre. Él hablando fuera, obviamente, sí, de ser cristiano como ser humano, eso yo, pero una vez que vos entras al camino de Dios, ya es como ciertos temas que son cerrados. Sí, Ya sí. es una etapa finalizada, y vos entendés el por qué, el para qué y por qué se vivió, dejó de vivir o se impidió vivir con fulano de tal. Vos decís que vos con el nuevo camino de Dios o con Dios no vas a vivir o no vas a vivir tu hijo lo mismo que vos viviste. Claro, por eso nos ponemos esto como fundamento, ¿no? La palabra de Dios, al Señor como fundamento para traer a este nuevo núcleo familiar a la palabra de Dios, confiando en que todas las cosas que nosotros humanamente no podemos resolver, ¿sí? Porque hay muchas cosas que no podemos resolver, ni siquiera en nuestro propio corazón, tampoco en el corazón de nuestros hijos, vamos a encontrar esa respuesta, esa solución en Cristo. Que en Cristo sí, lo que nosotros no somos capaces, Cristo sí. Y que en Cristo, si yo traigo a todos mis vínculos, a toda mi casa, ¿sí? Y traemos como familia, como matrimonio, nuevo matrimonio, a toda nuestra casa a Cristo, y los conducimos sabiamente a Cristo y les hacemos conocer el amor de Cristo, entonces en Cristo van a encontrar esas soluciones que nosotros no fuimos capaces de darles, esas respuestas a esas preguntas que nosotros no sabíamos qué contestarle, tal vez simplemente las dejaron en la cruz. ¿Sí? Ya no te las preguntas, simplemente no es que borraste tu pasado, simplemente lo dejaste en la cruz. Y en la cruz encontraste la respuesta a preguntas mayores. Y eso quedó como innecesario de contestar porque hay otras preguntas más importantes que ya te las respondió Cristo y ahí está la plenitud y el gozo. Otra cosa también, no es necesario resolver todos los temas pendientes. Nadie tiene la vida resuelta. Nadie. Siempre tenemos cosas pendientes. De toda nuestra historia tenemos cosas pendientes, ¿sí? Y cosas que ya no podemos resolver porque aquel que las podía resolver ya no está, o no podemos alcanzar, o ya no tiene la capacidad para resolverlo. No sé, ya murió, está enfermo, ya no puede resolver eso que quedó pendiente en mi vida. Y vamos a encontrar que solamente en Cristo vamos a tener la fortaleza para sobrellevar nuestra vida con todas esas cosas pendientes y vivir una vida de gozo y plenitud en el Señor. ¿Sí? Nosotros como creyentes no vivimos sin esperanza, no vivimos cargando una mochila de sufrimiento y de dolor insoportable. No vivimos de una manera que estamos llorando permanentemente por toda nuestra vida anterior de sufrimiento y todo lo que tenemos pendiente y no hemos sabido solucionar. Tenemos en Cristo la respuesta. Y siempre vamos a Cristo y siempre vamos a la cruz. Y siempre sabemos que Él sí sabe cómo y lo hace. Que si ponemos nuestras cargas en Él las toma. Venid a mí los que están trabajados y cargados. Y esa palabra que tal vez no sé, vos llegás cansado del trabajo y te dicen ese versículo en la iglesia, no venís a la iglesia cansado, bueno, vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, y vos, bueno, lo entendés, viene cansado. Ahora el que viene cansado con una mochila de su vida, cansado, agobiado, agotado, porque está cargando el peso de una vida que no tiene para él un pasado que no tiene solución,
esas palabras van a tener un significado distinto. Porque Cristo está diciendo, vengan a mí los que están trabajados y cargados, vengan, en verdad, Él tiene la respuesta y la solución. ¿Sí? Entonces no se trata tampoco de pretender resolver todo, pero sí lo que se debe prever y lo que sabemos que debemos hacer para conducir a nuestra casa sobre la palabra y hacia Cristo, lo debemos hacer para bendecir a estos niños que han venido, que están, que van a venir, ¿sí? Y que ellos encuentren también que les ayudemos para que encuentren a su debido momento y conforme a su edad, siempre en Cristo, la respuesta. Que no vivan sin esperanza de que la vida va a ser sufrimiento y dolor, sino que sepan que en Cristo hay una salida, siempre hay una solución, que Él siempre los va a contener, que Él siempre va a estar, que Él siempre los va a abrazar. ¿Sí? Cuando nosotros debemos ser sabios en esperar, si sabemos que mantener cosas en la oscuridad es un error, entonces no las mantengamos en la oscuridad, pero sepamos cómo debemos hacer para sacarlas a la luz. A nuestros hijos, hacia estos niños, no debe ser un tercero el que le cuente la historia. No debe ser nunca un tercero el que le cuente la historia. Debe ser acá. La historia debe ser sacada a luz acá, contada acá y traídas a Cristo. ¿Sí? Un creyente siempre va a procurar, mira, esto de, no podemos, los secretos familiares no pueden ser guardados. No en este núcleo, afuera no tienen por qué saber, pero acá estas cosas sí deben ser tratadas. Porque criar a hijos con secretos, los secretos después salen a la luz y mal contados, hieren, lastiman. Innecesariamente cuando nosotros tenemos la oportunidad dada por Dios, porque son oportunidades dadas por Dios para bendecir la vida de estos niños, para bendecirles, ¿sí? Y que no tengan que cargar con un peso, con un sufrimiento innecesario. Y tal vez, bueno, sí, pasen la adolescencia igual, se enojen igual, sean rebeldes, pero que no puedan decir que no fueron amados en su casa, que no puedan decir que le mintieron en su casa, que le ocultaron su propia historia en su casa, que mamá o papá le ocultó cosas importantes de su vida, que no le quiso decir esto, no le quiso contar aquello. Que pueda decir, siempre fueron sinceros conmigo, siempre me quisieron, siempre me contuvieron, siempre me quisieron guiar hacia lo que era bueno. Y después, algunos, ¿no? Después que pasa toda la tormenta, después que tomaron un montón de malas decisiones, ¿no? Llegan a la edad adulta y dicen, che, la verdad que en mi casa me quisieron. Ahora me di cuenta. Pasa que a veces el pensamiento humano de uno por ahí dice, bueno, no digo ciertas cosas, no cuento ciertas cosas para ponerle el título en amor, por amor, pero en definitiva terminamos a la larga lastimando, no es un gesto de amor, sino de egoísmo. Sí, porque ahí está el miedo a, bueno, pero si le cuento esto a mi hijo, a mi hija, capaz que, ¿qué va a decir de mí? ¿Cómo va a reaccionar? Capaz que se enoja, capaz que no me acepta, capaz que me quiere menos, y lo hacemos, entonces no le contamos, pero por nosotros. Cuando nosotros debemos estar pensando en ellos, en bendecirlos, ¿no? Por ejemplo, mi esposo y yo, él no es el papá de mi hijo mayor. Mi hijo mayor se entera a los 17 años que él no era el papá, aquí en la iglesia. No sé cómo fue, nunca me expliqué cómo fue. Lo único que nos dijo el pastor Tato, que Dios le había revelado que él no era hijo de mi esposo. Cuando nosotros nos enteramos de eso, el pastor viene a mí y me dice, Mari, yo quiero que me diga la verdad, Horacio no es hijo de Luis. Le digo, ¿quién se lo dijo? No, nadie, dice. Dios se lo reveló a Horacio. Y dice, tenés que contarle la verdad y tenés que contarle vos la verdad. Le digo, pero ¿cómo hago yo? Le digo, si mi esposo no quería porque decía que Horacio lo iba a rechazar y no lo iba a querer como padre. Entonces hablando con él, orando, pidiendo ayuda a Dios, que me diera a mí la forma de hablar con Horacio y que él entendiera que él lo tenía que saber, se formó una situación que pude hablar yo con mi hijo, y cuando yo le conté toda la verdad, que no era su papá, que su papá
papá lo había abandonado, que nunca quiso saber de él, a pesar de que él lo seguía, pero nunca quiso decirle que él era su papá. Dice, pero ¿por qué no quiso saber que? Porque él tenía otra familia, porque tenía otro hijo y no quería saber de vos. Entonces él me pregunta quién era su papá, yo le conté y le digo, y papi lo único que tiene miedo de que vos lo rechaces. Y si él no puede opinar por mí, no puede decir una cosa por mí. Y quedamos ahí. Y cuando llegó el papá, que se había ido a una reunión con los pastores, se levanta él de la mesa y cuando entra el padre, o sea, él, lo único que hizo es abrazarlo y decirle, viejo, ¿cómo podés decir que yo te voy a rechazar a vos cuando me criaste? Tenía 8 meses y no me junté con él. Entonces, ¿cómo pensás que yo voy a elegir a otra persona que no quiso saber de mí y rechazarte a vos, que vos fuiste el que me criaste, que me alimentaste, que me diste el amor y decir que vos no sos mi papá? Y ahí fue como, se largaron a llorar los dos, después los tres, y dice, perdonadme hijo, porque yo pensé que vos me ibas a rechazar. Y el Horacio le dice, no, nunca, jamás, por más que yo tenga a esta persona que supuestamente es mi papá, que me engendró, vos sos mi papá. Y hasta el día de hoy, y yo podría decirle que para mi esposo, él es más preferible mi hijo que sus 2 hijas que tiene conmigo. Así que... Esas cosas son, cuando uno se atreve a hablar la verdad, ¿no? Y Dios saca la luz en el momento indicado, ¿no? Antes que eso fuese, que la verdad saliera de otra manera o que hiriera, había preparado ya el corazón, ¿sí? de ese hijo. Cuánto mejor cuando nosotros tenemos la sabiduría para enfrentar esas cosas con sinceridad, con verdad, ¿sí? Para el bien de ellos estamos pensando en el bien, aunque inclusive si en esa historia somos los malos. Porque puede pasar que en esa historia tenemos, porque nadie totalmente, en esas historias realmente no es que uno, bueno, puede pasar, ¿no? Que haya uno que sea totalmente malo y culpable y el otro no, pero a veces no es tan así, no es tan lineal todas esas cosas, y uno debe asumir tal vez alguna responsabilidad. Dijo, sí, bueno, hicimos esto, tomé tal vez esta decisión, no sé si fue la mejor, pero bueno, hasta acá llegamos, perdoname, ¿no? Porque también, ¿sí? También a veces nos encontramos en esa necesidad de pedirle perdón a nuestros hijos por decisiones que tal vez no fueron las más acertadas, o que, claro, con el diario del lunes, ahora vemos que no fueron las mejores, ¿sí? Y tal vez tengamos que pedir perdón también por esas decisiones que tomamos en su momento que nos parecieron que eran las mejores y resulta que no eran las mejores, ¿sí? Pero qué bueno que lo podamos hacer a tiempo, porque se trata de construir en el Señor, en la oscuridad no se construye nada, en la oscuridad siempre Satanás va a encontrar la ocasión para destruir, y nosotros somos hijos de luz, y tenemos que poner todo bajo la luz del Señor, ¿sí? Confiando en el Señor, confiando que Él va a moldear los corazones para que sean encaminados también a Cristo. Y nuestra tarea es persistir, perseverar, confiar, que los consejos de Dios y que estos consejos y estos mandamientos no son, no podemos adaptarlos a las situaciones, a las circunstancias. Las situaciones y circunstancias deben ser llevadas a Cristo y a su palabra. Y que ahí la sabiduría nuestra está en eso, en saber cómo conducir todo eso, que cada caso va a ser distinto, porque acá se habla de una cantidad de cosas. Y que nuestra tarea, bueno, no podemos también manejar todas estas cosas, pero sí los vínculos que se vamos generando acá, vínculos de amor fuertemente arraigados en Cristo, vínculos de paz, vínculos de reconciliación, reglas claras, reglas de amor, no imposiciones caprichosas. Bueno, ¿y por qué todos los hijos, y por qué todos tienen que irse a dormir a, no sé, a las 10 de la noche? Bueno, porque es la regla, ¿no? Y cuando es así, la regla es de esta familia y es para todos igual. No, pero vos no sos mi papá, pero tal vez vos no me consideres tu papá, pero yo sí te considero mi hijo. Y te amo como hijo, como hija. Sí, sos para mí, sí, porque te amo. ¿Sí? Y por eso no hacemos distinción ni diferencia.
porque los amamos a todos por igual. Y son ocasiones, son oportunidades para mostrar el amor de Cristo y para establecer esas reglas y esos principios claros sobre la palabra de Dios. A veces no lo hacemos porque todavía nosotros no tenemos resueltos esas cosas. Y en el caso, porque como decíamos hoy, siempre la madre queda a cargo de los niños. ¿Y qué? En general, sí, en casos excepcionales. Supongamos que este varón que puso ahí, que tiene una niña, no la tiene. Queda a cargo de la madre. El varón se hace cargo de esta niña, se hace como padre, pero la mujer tiene la responsabilidad de ser madre de ese niño que no está dentro del grupo familiar, sino que está con otra madre. ¿Qué te veo? No, Acá, nos ponemos acá. claro, como que está afuera, claro, porque quedó. Bien, ¿qué pasa con esto? Claro. ¿Sí? ¿Cuál sería ese vínculo ahí? Este padre va. Bien. Veamos, vamos a tratar de desandar porque acá hay 2 millones de casos distintos, ¿no? Sí, depende de la edad, hay un montón de casos. Ahí la señora, la actual pareja del papá biológico de la nena esa, sería mamá de fin de semana. Claro. Día de fin de semana por medio. Sí. Esta niña, en este caso, la niña, ¿sí? Pero si tiene, por empezar, este papá, si es cristiano, nunca se va a desentender de ningún hijo o hija que haya tenido en una relación previa. Eso de, no, bueno, la mamá la tiene a cargo, ¿sí? Que la mantenga. El que no provee para los suyos, y no solamente está hablando de lo que está en su casa. Este hijo que es hijo o hija biológica, el padre tiene la responsabilidad de sustento, de protección, de provisión. No puede desligarse de eso, ¿sí? ¿Qué clase de testimonio sería? Yo soy cristiano, pero tengo un hijo, sí, pero lo mantiene. ¿Y vos le pasás plata? No. Que lo mantenga la madre, el abuelo, ellos lo quisieron tener, que lo mantengan. Eso habla pésimo, ¿sí? de nosotros como creyentes. Nos hacemos cargo, bueno, pero no tengo trabajo, hago chanca, que lo que puedo y siempre. Y que sepa que puede contar conmigo. Tal vez la cosa con la ex no salió bien, tal vez salió todo mal, pero esta niña o este niño que sepa que este padre biológico, y tal vez la ex se juntó con otro y ya también, ¿no? Se empiezan a sumar vínculos allí, pero este vínculo debe mantenerse. Por eso digo que tampoco debemos impedirlo hacia los que están afuera. Debe mantenerse, porque este niño, esta niña va a necesitar de ese padre biológico. Va a tener, bueno, sí, el padre del fin de semana, pero padre, ¿sí? Padre, pues si no, ¿y qué hizo? Y bueno, yo tengo mi papá de corazón y mi padre biológico que siempre estuvo. Tal vez no estuvo viviendo con nosotros, bueno, se casó de nuevo, tuvo su familia, otros hijos, pero a mí siempre me consideró como uno de ellos y siempre me trató sin preferencia, o sea, siempre fue bueno, siempre me quiso, siempre me amó, siempre se preocupó por mí, siempre estuvo ahí cerca. Tal vez no todo lo que me hubiese gustado, no, si hubiese salido bien, pero no se desligó de mí. No me consideró, bueno, te tiro a la basura, no me importa, es mi historia antes de Cristo, así que ya hasta esas cosas murieron para mí. No, yo debo mantener. Y si lo abandoné, y ahora vine a Cristo, no puedo dejar eso allí. Hay un tema pendiente que debo resolver con esa criatura. No, pero ya tiene 15 años, ya tiene 20 años. Igualmente debo resolverlo. Porque pequé al abandonarlo. Y del pecado se sale en arrepentimiento. Debo arrepentirme, confesarlo y hacer todo lo que esté de mi parte para hacer la debida restitución.
No, pero bueno, hijo, te abandoné 10 años. Durante 10 años me desligué, no quise saber nada con vos, me dolía verte, lo que sea. Tu mamá no me dejó verte. Bueno, pero ya tenés 18 años, ya no puede impedir. Ya tiene 16, no puede impedir. Acá estoy, ¿no? Y vas a vincularte con él. Y tal vez no sea fácil, tal vez haya muchas dificultades en el medio, pero vas a vincularte con él porque tenés una responsabilidad delante de Dios con él. No solamente delante de Dios. Dentro de la iglesia no debería haber padres que han abandonado a sus hijos. No debería, no tienen. No, y si lo hemos hecho, entonces debemos arrepentirnos, sinceramente arrepentirnos y decir, Señor, ¿y ahora qué hago? Lo abandoné hace 15 años y no lo veo. No me preocupé más por él. ¿Qué hago ahora? Bueno, que el Señor te guíe, pero lo primero es arrepentirse. Y ahora, ¿cómo restablezco esos vínculos? ¿Sí? Claro, para tal vez tu ex que se juntó con otro o se casó con otro, eso sea un problema. Pero uno está pensando en esa vida. Claro. ¿Sí? Como cristianos tenemos ese deber, un deber moral. No, pero lo tuve en una relación casual, qué sé yo, y cuando me dijo que estaba embarazada no quise saber nada, la dejé, la abandoné, y después me enteré que la crió sola y se juntó con otro. Y ahora soy creyente, ¿qué hago? ¿No? Pequé. Uno de los tantos pecados de los cuales hay que arrepentirse y porque tiene consecuencias a largo plazo también, y debemos encarar la resolución por el bien de esa criatura, que no tiene la culpa de mi pecado y no debe asumir entonces las consecuencias de mi pecado. ¿Sí? Como cristiano también, si hemos hecho eso, el camino es el arrepentimiento. ¿Sí? Y no digo que sea fácil, si fuera fácil, pero debemos encauzar nuestras vidas para que eso no sea algo que permanece en la oscuridad, allí, no, bueno, que nadie se entere que yo tuve un hijo en otra relación y lo dejé, lo abandoné, lo tiré, nunca le pasé un peso, nunca me preocupé si le fue bien, si le fue mal. No, pequé. Señor, me confieso delante de ti, me arrepiento y le confieso también a mi familia, a mi esposa. Pero, o sea que hay otro hijo. Yo tuve un hijo y lo confieso, lo abandoné y ahora entiendo que yo debo amarlo. Me arrepiento de no haber hecho nada de lo que tenía que hacer. Y no digo que sea fácil y no digo que no sea un problema. Pero si queremos realmente estar bajo la voluntad del Señor, no podemos decir, bueno, yo soy un buen creyente, soy el mejor de los creyentes, pero tengo un hijo que abandoné. ¿Se entiende? No es fácil. No es fácil cuando tenemos estas historias y cuando estas historias están pendientes. ¿Sí? Claro, puede ser que el ex, no sé, haya sido una persona violenta y haya abandonado y te haya dejado y listo, nunca más apareció, ¿no? Desapareció del mapa y cuando, bueno, y qué sé yo, cuando y de acá a 15 años te enterás que se volvió a Cristo, ahora creyente y quiere hablar con tu hijo. ¿Se arrepintió? Ahora se arrepiente. Ahora va a venir a querer solucionar las cosas. Mire si Cristo hubiese pensado así del ladrón que estaba a su diestra. Ahora te arrepentí. Ahora te vas a arrepentir. Tuviste toda tu vida para arrepentirte. Ahora te vas a arrepentir. Nosotros como creyentes, ¿sí?, debemos dar la oportunidad que se restaure eso. Y no va a ser fácil. No va a ser fácil. Pero se debe dar esa oportunidad y se debe estar ahí, no dejarse, se debe estar ahí para guiar a que ese vínculo se establezca de manera sana, de manera perdurable, ¿sí? Y que sea una solución, ¿sí?, que realmente sea una solución para esa criatura o para ese hijo. Y el esposo va a tener que estar ahí,
Pero espera, yo lo crié todo este tiempo y ahora aparece el otro, me va a sacar en mi lugar. No, no te va a sacar nunca tu lugar. Porque esa historia no se borra, la historia no se borra. Y todo lo que hiciste, lo que sembraste, está ahí y va a dar fruto. Todo lo que uno hizo en el Señor va a dar fruto. Todo lo que permanece en el Señor va a dar fruto y hay que confiar en eso. En que el amor que uno dio va a producir frutos también de amor. Pero no hay que dejar estas cosas pendientes. Si hay cosas pendientes, entonces espera, que esto sirva, ¿no? O sea, este tema, yo que le escribí 2 años el tema este, ¿no? A este tema particular, como 2 años escribiéndole, ¿sí? ¿Por qué? Porque es doloroso tratarlo y hace falta tener principios bíblicos bien establecidos para poder tratarlo. Por eso lo dejé para el final de este año. Para que ya haya una madurez en el entendimiento de lo que es la palabra y de cómo debe ser esta familia y de que todas estas cosas pendientes, bueno, hay muchas cosas pendientes, hay cosas que sí se pueden, que sí debemos resolverlas, o al menos encaminarlas. Que si hemos pecado, ¿verdad? Siempre el arrepentimiento es lo que es la puerta de entrada a esa solución. Poner todo en las manos del Señor y ser sabio en cómo debemos caminar estas cosas. Y en estas cosas, como hay vínculos, como hay personas, nunca son fáciles. Y tal vez volver a enfrentarse con una historia, con un pasado, nunca es fácil. Por eso es bueno también tenerlo ya previamente resuelto en el Señor. ¿Sí? Para poder encarar estas cosas en el Señor y con una firmeza no solamente moral, espiritual. Porque no va a ser fácil. Y dice la palabra que debemos poner puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿no? A veces estamos viendo estas historias que son dolorosas, tanto para tal vez el que ha sido hijo en una situación así, o al que ha venido a una relación así, ¿no? Con una relación previa y con toda una historia, y no es fácil, y a veces lo que nos sucede es que no ponemos suficientemente nuestra mirada en Cristo. Creemos que hay situaciones que son imposibles de resolver, o que ya no vale la pena, o que ya no quiero resolver o enfrentar. O bueno, vivo con esto y que el tiempo dirá qué va a pasar, no hago nada y veo que, no sé, de que de alguna manera esto se encamine. Pero nuestra vida se trata de estar mirando a Cristo. Para mirar a Cristo hay que dejar de mirar otras cosas, ¿no? Yo para mirar ese reloj, no puedo mirar ese reloj y mirarlos a ustedes al mismo tiempo. O miro el reloj o los miro a ustedes. Y para mirar a Cristo hay que dejar de mirar otras cosas. Hay que dejar de mirar lo que no es Cristo, ¿no? Y a veces todas estas historias, nosotros estamos tan pendientes y mirando la historia y mirando lo que rodea nuestra vida, que dejamos de mirar a Cristo. Cuando la solución es siempre mirar a Cristo. Él es el autor, Él es el consumador de la fe. Caminar hacia Él. Caminar en Él, para Él, sostenernos en Él, confiar en Él, hacer su voluntad y traer todo a Él, toda nuestra vida a Él, y ponerla bajo su mirada. Y mientras le miremos a Él y caminemos con Él y traigamos todo a Él, entonces siempre vamos a encontrar su solución, no la nuestra, su solución. Y su solución siempre es mejor que la nuestra. Vamos a encontrar el amor, la piedad, la misericordia y abundante gracia. Abundante gracia para toda situación. Y en verdad, el amor cubrirá multitud de pecados. En eso confiamos. Amén.